Bien, hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, licenciada. Sí, yo la escucho. Sí, la escuchamos, dice, buen día. Buen día. ¿Ven la presentación de fondo? Sí, Ya, bien. Bien, buenos días a todos los presentes. Vamos a empezar con la clase de hoy día. El tema para el día de hoy se denomina la reproducción en los seres vivos, ¿no? Y ¿de qué se trata esta clase o de qué temas vamos a hablar? Vamos a ver en sí qué es la reproducción, ¿no? Y cuando hablamos de los seres vivos, estamos hablando de los seres que pertenecen a los 5 reinos existentes sobre la faz de la Tierra, ¿sí? No solamente vamos a hablar de la reproducción en los seres humanos, ¿sí? Porque generalmente siempre asociamos que la reproducción es la unión de un macho y una hembra o un hombre y una mujer, ¿no? Que es el resultado, la fecundación, ¿no? Y esa es la reproducción. Pero hoy día vamos a ver cómo se reproducen todos los seres vivos desde el organismo más diminuto, que vienen a ser los organismos que pertenecen al reino monedas, ¿no? Como las bacterias, por ejemplo, o los flagelados, y hasta los de mayor tamaño que vienen a ser los animales, en el caso de los mamíferos, ¿no? Y de las plantas también vamos a hablar, ¿no? Entonces, no asociemos siempre la palabra reproducción a la unión de dos individuos, ¿sí? Porque hay casos que se denomina también reproducción, donde no se necesita la unión de dos individuos de la misma especie para propagar su descendencia, ¿sí? Entonces, aclarado este punto, vamos a empezar con el tema de hoy día. Bien, si vamos a hablar de reproducción, también vamos a hablar de lo que es la reproducción celular o la división celular también que se llama, ¿sí? ¿Qué viene a ser la reproducción celular o la división celular? Es el hecho de que una célula se vaya dividiendo para formar un conjunto ya sea de tejidos o en el caso de ser organismos unicelulares, por ejemplo, que se produzca la reproducción de un individuo que da origen a varios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la reproducción? Que la especie no se llegue a perder y que esta forma de división haga que perpetúe la especie a medida que pase el tiempo, ¿sí? Entonces, la reproducción celular consiste en que a partir de una célula progenitora, ¿no? O existente, se van a originar dos o más descendientes, ¿sí? Y este es un proceso mediante el cual se da una copia fiel de la célula progenitora, ¿no? O de la célula madre que se llama, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de reproducción celular o de división celular? Porque en el caso de los organismos unicelulares, por ejemplo, como es el caso de las procariotas, que vienen a ser las bacterias, ¿sí? Recuerden que las células procariotas son las células que no presentan un núcleo para almacenar su material genético, ¿verdad? Entonces el material genético está así todo disperso en el cuerpo de esta bacteria, en este caso, que son seres unicelulares. Entonces el material genético está disperso y no está encapsulado por un núcleo, ¿sí? Como es el caso de las células eucariotas, ¿verdad? Entonces, estas células procariotas realizan la división celular o la reproducción celular que se denomina bipartición. Bi porque es la célula que se va a dividir en dos mitades iguales para dar origen a dos células hijas, ¿sí? Y esa es la forma de reproducirse de estos organismos. Entonces, ¿en qué consiste lo que es la división celular o la reproducción celular de la bipartición
que es la forma de reproducción de las bacterias. Consiste en que este organismo, esta bacteria, cuando llega a su maduración sexual, ¿no? Que es parte de su ciclo de vida, entonces este material genético se va a duplicar, ¿sí? Así tal cual lo ven aquí, ¿sí? Se duplica en dos hebras totalmente iguales, idénticas, ¿sí? Si están aquí en diferentes colores para que ustedes lo puedan distinguir, ¿sí? Las dos hebras de material genético, ¿sí? Entonces, ambas hebras duplicadas, ¿no? Una vez que ya se haya terminado el proceso de duplicación, estas hebras de material genético van a tender a migrar a polos opuestos, ¿sí? A los lados de la célula. Entonces, una vez que lleguen a migrar a los polos opuestos, se van a diferenciar así, ¿sí? Quedan totalmente separados el material genético, ¿no? Y una vez que se encuentra de esta manera, la misma célula se va a dividir, se va a separar en dos mitades iguales, ¿sí? Entonces, esas se denominan células hijas que tienen la misma información genética que la célula madre progenitor, ¿sí? Entonces, esa es la forma de reproducción de estos organismos, ¿no? Pertenecientes al reino Monera, que vienen a ser las bacterias. Este tipo de reproducción es bastante rápido, ¿sí? Es por eso que cuando nos infectamos, por ejemplo, con una bacteria, rápidamente comenzamos a ver los síntomas, ¿no? Cómo se manifiesta. Entonces, es porque la bacteria se reproduce tan rápido, ¿no? Que la gran mayoría o en la acumulación de esa gran cantidad de bacterias es que ya comenzamos a sentir los síntomas de esa patología que nos causa, ¿verdad? Entonces, el tipo de reproducción que realizan estos organismos, ¿no? Se denomina bipartición, ¿no? Y en eso consiste, en que de la célula madre se van a formar dos células hijas, ¿no? Y así va a ser el ciclo sucesivamente de estos organismos, ¿no? Bien, entonces, en las células procariotas se da lo que es la reproducción celular que se llama bipartición. Y en cuanto a la reproducción celular de las células eucariotas, que ya son células que tienen un núcleo para almacenar el material genético, ese tipo de reproducción celular se denomina mitosis y meiosis, ¿verdad? Que muchos lo hemos escuchado o lo hemos visto, lo hemos estudiado en un colegio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál viene a ser la diferencia entre la mitosis y la meiosis que se da en diferentes tipos de células? La diferencia viene a ser que la mitosis es una división celular que se realiza en las células somáticas y la meiosis es una división celular que se realiza en células sexuales, ¿sí? ¿Dónde encontramos o en qué zona se encuentran las células somáticas? Las células somáticas vienen a ser las células que encontramos en cualquier parte de nuestro cuerpo, excepto las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales de los animales o de las personas? Vienen a ser dos, ¿verdad? El que produce el macho, que viene a ser el espermatozoide, y el que produce la hembra, que vienen a ser los óvulos, ¿sí? Entonces, en cualquier otro lado de nuestro cuerpo o de nuestro organismo, vamos a encontrar células somáticas, menos en las células sexuales, ¿sí? Entonces, las células somáticas, por ejemplo, las encontramos en la capa de nuestra epidermis, ¿no? En las células que producen hueso, ¿no? Que vienen a ser los osteocitos, en las células de nuestro tejido sanguíneo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? O en cualquier otra zona donde haya constante reproducción celular,
¿sí? Entonces, esas son células somáticas. Y en la meiosis solamente se da en la división celular en la célula sexual, ¿sí? Entonces, eso en organismos eucariotas. Entonces, las células, si las encontramos agrupadas, van a llegar a formar lo que se denominan tejidos. ¿Qué viene a ser un tejido? Un conjunto de células. Ejemplo de tejidos, tejido sanguíneo, por ejemplo. ¿Sí? El tejido sanguíneo lo conforman 3 tipos de células, ¿verdad? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Sí? Entonces, ese es un tejido. ¿Sí? También otro tejido lo podemos encontrar en la piel, otro tejido lo podemos encontrar en el cerebro, ¿no? Entonces, la acumulación de un gran número de células van a formar un tejido, ¿sí? Y a su vez, ese tejido en conjunto van a llegar a formar lo que es un órgano, ¿sí? ¿Qué es un órgano? Lo que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Corazón, pulmón, ¿no? Y esos órganos en conjuntos van a llegar a formar un aparato, un sistema. Por ejemplo, el sistema circulatorio está formado o está conformado por las arterias, las venas y el corazón, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de aparatos se denomina sistema, ¿sí? Y a su vez ese sistema va a formar un organismo, ¿sí? Puede ser un animal, un vegetal, por ejemplo, ¿no? O cualquier organismo vivo que se conoce, ¿verdad? Entonces, todo va de menor proporción en mayor proporción, ¿no? Entonces, es solamente un nivel jerárquico de menor a mayor, ¿no? Las células van a formar tejidos, los tejidos van a llegar a formar órganos, los órganos van a llegar a formar los sistemas, y los sistemas van a formar un organismo, ¿no? Que ya es de mayor tamaño, ¿sí? Bien. Pero en sí, ¿qué viene a ser la reproducción? La definición científica de lo que es la reproducción se dice que es el proceso a través del cual una especie podrá crear nuevos organismos pertenecientes a la misma especie, ¿sí? En ningún momento dice que es el apareamiento o la unión de 2 organismos para dar origen a uno nuevo, ¿sí? Se los aclaro porque en el examen, cuando pregunto qué es la reproducción, eso es lo que me ponen. Solamente me asocian la reproducción con con el ser humano o con los animales, ¿sí? Pero en sí, ¿dónde quedan los otros organismos vivos, verdad? ¿Dónde quedan las bacterias? ¿Dónde quedan los hongos, los protistas, que tienen otra forma de reproducción, ¿sí? Entonces, si decimos que la reproducción es la unión de 2 especies, tanto macho y hembra, entonces, ¿qué pasa con las bacterias? ¿Cómo es su forma de reproducción? Si no, se necesita una bacteria macho y una bacteria hembra que se unan para que den origen a un nuevo ser, ¿sí? O ustedes han escuchado de la bacteria hembra y de la bacteria macho. No, ¿ve? Solamente se dice bacteria, porque basta un organismo para reproducirse o para que esa especie se llegue a reproducir, ¿sí? Entonces, no solo asociemos a lo que es animal la reproducción, ¿sí? Entonces, esa es la definición correcta de reproducción. Un proceso biológico a través del cual una especie puede crear nuevos organismos pertenecientes a la misma especie, ¿sí? Este proceso requiere de la participación de organismos progenitores para formar uno o más organismos semejantes, ¿sí? Basta que haya un solo organismo para que se pueda dar los tipos de reproducción, ¿sí? Entonces, tanto las plantas, los animales, como otros organismos de menor tamaño, realizan un ciclo de vida bastante corto, ¿verdad? Entonces, en ese ciclo de vida tiene que haber una etapa de reproducción, ¿sí? Porque si no hay una etapa de reproducción, pues esa especie prácticamente se llega a extinguir, se pierde, ¿sí? Entonces, para eso está el proceso reproductivo, ¿sí? Para que una especie deje su descendencia. Bien, la reproducción se puede dividir o se divide
en dos tipos, ¿sí? ¿Cuáles son estos dos tipos? La reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿En qué consiste la reproducción asexual? Es cuando no se necesita de dos organismos de la misma especie para dar origen a un nuevo organismo. En la reproducción asexual basta que haya un solo progenitor o un solo organismo para dar origen a un nuevo organismo, ¿sí? Entonces, aquí en la reproducción asexual, por eso dice asexual, no intervienen las células sexuales, ¿sí? Mientras que la reproducción sexual es la que presenta la mayoría de los seres de los 5 reinos, pero aquí sí o sí necesitan de las células sexuales para llegar a reproducir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí sí en la reproducción sexual se necesitan de dos progenitores para producir un nuevo organismo, ¿sí? Lo contrario de la reproducción asexual, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de reproducción se pueden dar en diferentes tipos de organismos, ¿sí? Y estamos hablando de los 5 reinos que existen, ¿sí? Bien, aquí en este cuadro sinóptico está bien diferenciado la reproducción asexual y sexual, ¿sí? Fíjense, ¿quiénes realizan la reproducción asexual? Se presenta en diferentes tipos de organismos, como quienes, las bacterias, por ejemplo, realizan la reproducción sexual por bipartición, que les mencionaba al principio, o también se denomina fisión binaria. Fisión binaria y bipartición es lo mismo, ¿sí? Entonces, las bacterias realizan la reproducción asexual, denominada fisión binaria o bipartición, ¿sí? Otros organismos que vienen a ser los protistas, los flagelados, quienes están dentro de este reino de los protistas, las giardias, las amebas, ¿no? Los flagelados. Entonces, ellos realizan la reproducción asexual denominada gemación, ¿sí? Gemación viene de yema. Entonces, ellos a través de una yema se pueden llegar a reproducir, ¿sí? A continuación les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos tipos de reproducción, ¿sí? Los hongos, que son otros organismos que pertenecen al reino fungi, realizan la reproducción asexual denominada esporulación, ¿sí? Que es una forma de reproducción a través de unas estructuras bastante diminutas, ¿no? Que vienen a ser como unas semillitas prácticamente. Y algunos tipos de animales también realizan el tipo de reproducción asexual denominada fragmentación, ¿sí? ¿Qué es la fragmentación? Es cuando un animal pierde parte de su cuerpo y esa parte de su cuerpo se convierte en un organismo idéntico al organismo de donde se extrae esa pequeña porción o ese fragmento, ¿sí? Y se da en algunos casos de animales. Las plantas también pueden realizar la reproducción asexual. En las plantas se llama multiplicación vegetativa, que es una reproducción mediante un fragmento. Y también pueden realizar las plantas la reproducción asexual de esporulación, ¿sí? Entonces, también se puede dar en algunas especies de organismos pertenecientes al mismo reino, ¿sí? La reproducción sexual consiste en la unión de dos células sexuales, ¿verdad? Entonces, ahí intervienen dos individuos que vienen a ser macho y hembra, ¿sí? Entonces, a ese tipo de reproducción sexual se necesita la producción de células sexuales, tal es el caso de la gametogénesis, que es un proceso que desarrolla estos organismos animales, ¿no? O vegetales también, para la producción de células sexuales. Tal es el caso de la espermatogénesis, que es la producción de espermas o células sexuales masculinas, y la ovogénesis, que es el proceso de producción de células sexuales femeninas, ¿sí? Entonces, una vez se dé la producción de ambas células sexuales, se va a desarrollar lo que se denomina fecundación, ¿sí? ¿Qué es la fecundación? La unión de ambas células sexuales, ¿sí? Y este tipo de fecundación o esa unión de ambas células sexuales se puede dar de dos formas, de una forma interna y de una forma externa, ¿sí? Y
cuando hay unión ya de esas dos células sexuales, se procede al desarrollo embrionario, que es la etapa que va a tardar esa especie para llegar a dar origen a un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, todo ese proceso se da en lo que se denomina reproducción sexual, ¿sí? Vamos a ver ahora los tipos de reproducción asexual para que lo entiendan un poquito mejor y vamos a dar ejemplo en qué tipo de seres vivos se presenta, ¿sí? Entonces, les aclaro nuevamente. La reproducción asexual es la reproducción de la descendencia sin mediar la presencia de gametos femeninos o masculinos, ¿sí? Basta un solo progenitor. ¿En qué tipo de organismos se da? Se puede dar en organismos unicelulares, como es el caso de las bacterias, que están formadas por una sola célula, o también se puede dar en casos de organismos multicelulares, como les mencionaba, algunos tipos de animales y algunas plantas también que realizan este tipo de reproducción asexual, ¿sí? Bien, vamos con los tipos entonces. El primero viene a ser la fisión binaria o la bipartición que se llama, que es el proceso en que se divide el material genético en una célula, ¿no? En este caso en una bacteria, y el material genético se duplica, migra hacia polos opuestos y da origen a dos células hijas, idénticas a la célula madre, ¿sí? Entonces, ese proceso de reproducción asexual se denomina fisión binaria o bipartición, ¿sí? El otro proceso de reproducción asexual se denomina gemación. ¿En qué consiste la gemación? Esto puede darse en diferentes tipos de microorganismos, por ejemplo, como es el caso de los protistas, de los hongos, ¿no? En el caso de algunos hongos, por ejemplo, como es el caso de las levaduras, se da bastante bien. ¿Y en qué consiste? En que un microorganismo que está conformado por una célula, cuando llega a su maduración sexual, este microorganismo, le va a aparecer una protuberancia de esta forma. En el mismo cuerpo, fíjense, le aparece una protuberancia y esa protuberancia va a tener la misma información de la célula madre, que viene a ser esta de acá, ¿sí? Entonces, hasta que no se copie toda la información o toda la estructura que forma esta célula en esta de acá, pues no se llega a desprender esta yema que se denomina, ¿sí? Entonces, la protuberancia va a salir hasta que esté en el proceso indicado que todo este material genético se ha duplicado en esta pequeña célula de acá, ¿sí? Entonces, ya cuando esta célula esté completamente duplicada, ¿sí? La misma célula se va a llegar a desprender de la célula madre, ¿sí? Entonces, va a dar origen a un nuevo organismo de la misma especie, ¿sí? Entonces, este proceso se llama gemación, porque es una yema, ¿no? Que se desprende del organismo progenitor, ¿sí? Entonces, en eso consiste este tipo de reproducción asexual denominado gemación. El otro tipo de reproducción asexual viene a ser la esporulación. En este caso, este tipo de reproducción asexual lo realizan los hongos y también un tipo de plantas, ¿sí? Por ejemplo, hay unos hongos, ¿no? Que pueden realizar este tipo de esporulación. ¿En qué consiste? En que cuando estén en etapa reproductiva, estas células se comienzan a llenar de estas estructuras internas llamadas esporas, ¿sí? Estas esporas son prácticamente como los huevitos que engendran estas células, ¿no? Y cuando ya están completamente, presentan la misma copia de la célula madre, entonces esta misma célula los llega a liberar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con las anteriores formas reproductivas como la gemación y la bipartición, por ejemplo? La bipartición solamente da origen a dos células hijas, ¿sí? La gemación a un solo organismo. En cambio, estas de acá, este tipo de esporulación puede dar
número o puede dar origen a un gran número de individuos nuevos, ¿sí? Entonces, o podemos decirlo así, que estos organismos, en este caso estos hongos, pueden dar gran cantidad de hijos, ¿sí? Entonces, en eso consiste la esporulación. En las plantas ocurre de la misma forma. Entonces, en las plantas, por ejemplo, como es el caso de los helechos y las plantas del grupo de las plantas inferiores que se denominan vienen a ser plantas que no se llegan a semillas para reproducirse, ¿sí? Entonces, esas plantas que no presentan flores y por lo tanto no tienen fruto y no tienen semillas, su forma de reproducción se denomina esporulación, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la esporulación en las plantas? Por ejemplo, en los helechos se da mucho, ¿sí? Los helechos ustedes nunca los van a ver con flores, ¿sí? Mucho menos con fruto. Entonces, ¿cómo se reproducen estas plantas de los helechos? En la parte de atrás del embés de la hoja que se llama, que es la parte de atrás, aparecen estas estructuras bastante esféricas, circulares, ¿sí? Que muchas veces decimos que nuestro helecho está enfermo incluso, ¿sí? Que le apareció algún tipo de microorganismo, un hongo, un parásito que lo esté enfermando en el helecho. Pero no, es la forma de la cual ellos se reproducen de forma sexual, ¿no? Entonces, aquí en estas estructuras, ellos tienen las estructuras denominadas esporas, ¿sí? Entonces, una vez que estén maduras estas esporas o que estén completamente secas, estas esporas se llegan a abrir así de esta forma, si lo vemos en un microscopio, por ejemplo, y dejan salir las pequeñas semillitas que se denominan esporas, ¿sí? Entonces, fíjense, dejan salir bastante cantidad de esporas, ¿sí? Es por eso, cuando colocamos un helecho, por ejemplo, en nuestra maceta, rápidamente se comienza a llenar hojas, ¿verdad? Entonces, esas hojas se reproducen o se originan de estas esporas. Una vez estas esporas caen al suelo, ¿sí? Donde se encuentra la planta, entonces van a dar origen a una gran cantidad de plantas, ¿sí? Porque cada una de estas esporas pueden dar origen a una nueva planta, ¿sí? Entonces, en eso consiste la reproducción asexual de esporulación, ¿sí? Donde no se necesitan dos progenitores para dar origen a un nuevo ser, ¿sí? Otro tipo de reproducción asexual viene a ser la fragmentación. ¿Qué es fragmentación? Quitar un pedazo o una porción, ¿no? Para dar origen a otro organismo, ¿sí? Y esto se da muy especialmente en algunas especies de seres vivos, como es el caso de los plantelmintos, por ejemplo, que son estos gusanos, ¿no? Estos gusanos se pueden dividir en 3, en 4, en 5 fragmentos y cada uno de esos fragmentos va a dar origen a un nuevo organismo idéntico al progenitor, ¿sí? Lo mismo pasa en las estrellas de mar, por ejemplo. Las estrellitas de mar, ¿no? Tienen 5 patitas, ¿no? O 5 estructuras, ¿no? Que cuando pierden una parte de su estructura, esa estructura da origen a un nuevo organismo y esa estructura que perdió se regenera nuevamente. ¿Qué quiere decir que se regenere? Que crece nuevamente, ¿sí? Esa estrella no va a quedar así, ¿sí? Le crece nuevamente la patita y esta estructura que perdió se va a formar una nueva estrella de mar, ¿sí? Entonces, esa es la forma de reproducción que se denomina fragmentación, ¿sí? Y es otro tipo de reproducción asexual. En las plantas, el tipo de reproducción denominado fragmentación se denomina multiplicación vegetativa. ¿En qué consiste la multiplicación vegetativa en las plantas? Que cuando yo saco un fragmento, un pedazo de esqueje o de tallo de un vegetal, puedo hacer una nueva planta, ¿sí? Sin necesidad que intervengan las células sexuales que se produce o la fecundación que se da en la flor de los vegetales, ¿sí? Entonces, esto también se puede dar en las plantas, ¿sí? Puedo hacer una nueva planta de un tallo o también hay hojas que me van a dar origen a un nuevo vegetal, ¿sí? Entonces, ese tipo de reproducción asexual, denominado multiplicación vegetativa, también
las pueden realizar algunos tipos de plantas, no todos, ¿sí? Vamos con la reproducción sexual. ¿Qué viene a ser la reproducción sexual? Es la intervención de dos células sexuales para dar origen a un nuevo organismo, ¿sí? ¿Quiénes la realizan este tipo de reproducción sexual? Los organismos denominados multicelulares, los que están conformados por más de una sola célula, ¿sí? Entonces, en esos tipos de organismos se da la reproducción sexual. ¿En qué consiste la reproducción sexual? En la unión de dos células sexuales, ¿no? En el caso de los animales, los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Entonces, cuando hay unión de esas dos células sexuales, se produce la fecundación, ¿sí? Esa fecundación puede ser de dos tipos, la fecundación interna y la fecundación externa. ¿En qué consiste la fecundación interna? Es cuando hay unión de dos células sexuales de macho y hembra, o espermatozoide y óvulo, dentro del aparato reproductor de un organismo, en este caso de la hembra, ¿sí? Cuando se da esa fecundación dentro del aparato reproductor femenino, se denomina fecundación interna. Y la fecundación externa es cuando la unión de las dos células sexuales de macho y hembra se da fuera del aparato reproductor, ¿sí? ¿En qué casos de organismo o en qué organismos o en qué especies de organismos vivos se da este tipo de fecundación externa? En los peces, por ejemplo, que viven en un medio acuático, ¿no? Y también en los anfibios. ¿Cuáles son los anfibios? Las ranas y los sapos, ¿sí? Entonces, esta fecundación externa, ¿en qué consiste? En la unión de ambas células sexuales, macho y hembra, fuera del aparato reproductor, ¿sí? Entonces, el pez macho lanza sus células sexuales al agua cuando la hembra también está en el ciclo reproductivo, ¿no? Y ambas células sexuales se llegan a unir en este medio acuático, ¿sí? Lo mismo hacen los anfibios, las ranas y los sapos, ¿sí? Ellos necesitan estar en un medio acuático para llegar a reproducirse, ¿sí? Entonces, esta fecundación que se da fuera del aparato reproductor se denomina fecundación externa o fuera del aparato reproductor, ¿sí? ¿Qué tipo de reproducción se puede dar en algunos animales? ¿Sí? Estamos hablando de animales. Hay bastantes tipos de reproducción, unos bastante más extraños que otros, ¿sí? Tal es el caso de los artrópodos. Por ejemplo, los artrópodos también los consideramos insectos, ¿sí? Y están dentro del grupo del reino animal. Entonces, por ejemplo, en los escorpiones se da la reproducción sexual porque intervienen células sexuales tanto de el organismo o el individuo macho y el individuo hembra, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En la unión de ambas células sexuales para dar origen a un nuevo organismo, ¿verdad? Entonces, estos tipos de organismos realizan la reproducción de tipo sexual. Otro tipo de reproducción sexual vienen a ser de los anfibios, pero estos, a diferencia de otros, realizan la reproducción denominada la fecundación externa, ¿sí? Porque la realizan fuera del útero de la especie hembra, ¿verdad? O del individuo hembra, ¿sí? Entonces, estos sí o sí van a necesitar de un medio acuático para llegar a reproducirse. Otro caso vienen a ser los reptiles, que los reptiles son ovíparos, ¿no? Se reproducen mediante huevos y su reproducción sexual es, su reproducción es de tipo sexual también porque necesitan la unión de dos individuos de la misma especie, tanto macho y hembra, ¿no? Esta fecundación es interna, ¿no? Y para dar origen a un nuevo individuo o a un nuevo ser, ¿sí? En el caso de las aves, por ejemplo, la reproducción también es de tipo sexual porque se necesitan dos individuos para realizar este tipo de reproducción, ¿no? Pero un dato bastante curioso de las aves es que la fecundación la realizan en muy poco tiempo, ¿sí? Hay incluso aves que realizan la fecundación o la reproducción en el vuelo, ¿sí? Al vuelo. Entonces, es una reproducción
o una fecundación bastante rápida, ¿sí? Y el tipo más característico de la reproducción asexual se da en los animales, ¿sí? Esta fecundación se denomina interna porque la unión de células sexuales las realizan dentro del aparato reproductor femenino, ¿sí? Y según el desarrollo embrionario que presentan, el desarrollo embrionario viene a ser el estadio que dura cuando una vez la hembra esté ya en etapa de desarrollo embrionario, ¿no? Que es cuando se desarrolla el embrión ya dentro de su organismo, ¿no? Y estos pueden ser de 3 tipos, los monotremas, los marsupiales y los placentarios. ¿En qué consiste cada uno de estos desarrollos embrionarios? Los monotremas solamente los realiza un tipo de organismo vivo, que viene a ser la especie denominada ornitorrinco, ¿sí? Los ornitorrincos vienen a ser una especie bastante extraña porque no se sabe a ciencia cierta si pertenece al reino, al grupo de los ovíparos o al grupo de los mamíferos, porque puede realizar las dos funciones, ¿sí? Estos ornitorrincos, ellos se desarrollan a partir de huevos, ¿sí? Entonces, este ornitorrinco pone huevos, pero una vez eclosionan los huevos o las crías de los huevos, el individuo o la madre les da de mamar, los amamanta, ¿sí? De un mechón de su pelo sale leche materna y es con lo que ellos lo llegan a amamantar, ¿sí? Entonces, es la única especie de este género, ¿no? Que puede hacer ambas cosas. Es ovíparo y es mamífero a la misma vez, ¿sí? Entonces, por eso se denomina monotrema, ¿sí? En el caso del otro tipo de desarrollo embrionario que se denomina marsupiales, tal es el ejemplo claro de los canguros, por ejemplo. Un canguro tiene esta bolsa que viene a ser una bolsa, ¿no? Que reemplaza a la placenta que tienen internamente cualquier tipo de mamífero. Entonces, esta bolsa es un paso o un proceso en el que estos marsupiales tienen a colocar sus crías aquí para cumplir su desarrollo embrionario, porque prácticamente dan a luz sus crías prematuras. Entonces, para cumplir con su desarrollo embrionario, estos marsupiales colocan a sus crías aquí hasta que completen su etapa embrionaria o su desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, ya cuando están aptos para una sobrevivencia fuera de esta bolsa embrionaria, recién pueden salir o los liberan los marsupiales a sus crías, ¿no? Entonces, a ese desarrollo embrionario que no se llega a cumplir, se denomina un desarrollo embrionario marsupiales, ¿sí? Que producen o que presentan estos animales, ¿sí? Y en el caso de los mamíferos, ellos presentan un estadio embrionario completo, ¿no? Hasta que sus crías